una manera muy prosaica en un principio. En ese sentido, pues creo que, por ejemplo, esa afirmación de Edwin cuando dice que de pronto el cuento es una manera, digamos, como conveniente para los profesores, es porque nunca nos pusieron a leer, no sé, los fuegos de Yursenar, que todo hay que tenerlo, toca leerlos como con la tradición grecolatina a la mano para poder entender el chiste interno y disfrutarlos de una manera más plena. En cualquier caso, mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo funcionan los autores que acaban de nombrar en las librerías y cómo impulsan ustedes sus propios gustos ahí? ¿Cómo sacan a bailar a Quiroga y a Rulfo y a los demás en la librería? Uy, es algo muy curioso porque el ejercicio de ofrecer cuento en una librería reafirma lo que dije en la respuesta anterior. Es muy raro quien te pregunta por cuentistas. Te llegan y te preguntan por novelistas, y esos novelistas te llevan a relacionarlo con los cuentos propios de esos autores, pero no realmente alguien que llegue directo y ven, quiero los cuentos de, a menos de que sea, perdón lo que voy a decir, un lector de colegio. De nuevo, lo traigo a colación, que son aquellos que siempre llegan y ven, necesito los cuentos de tal autor o necesito los cuentos de tal cosa, porque pues volvemos a tocar la temática que Carlos ahorita ya tocó. Así que ha sido algo muy curioso, la forma en cómo uno llega al cuento, y yo trato de abordarlo sobre todo por los géneros que la gente lee, que los lectores llegan a preguntar, y sobre todo cuando no tienen esta base lectora como tan fuerte y te dicen como quiero leer algo que me empiece a abrir el apetito para llegar a lecturas mucho más avanzadas, como a veces lo consideran que es una novela. Y en ese caso yo siempre trato de como de recordar los cuentistas que a mí más me han marcado en el último tiempo. Sobre todo lo hago con Felisberto Hernández y con Rubén Fonseca. Rubén Fonseca se me hace que es un autor que te cautiva, sobre todo por la temática, uno, pues policíaca, que en algunas ocasiones atraviesa la mayoría de sus cuentos, y sobre todo por los personajes que tiene. Son personajes que encarnan una cercanía humana increíble. Él tiene un cuento sobre un boxeador que ya es viejo y uno siente la decadencia de los golpes, uno siente el acelere del ring de boxeo, y eso pasa con muchos de sus personajes. Y yo siento que para poder llegarle a una persona en términos o en territorios del cuento hay que buscarle eso, que pueda tener una identidad rápida con los personajes y con la historia, porque pues al fin de cuentas ahí no va a hallar muchas descripciones, sino lo que va a encontrar son muchos perfiles psicológicos que tal vez se haya cruzado por la cabeza del lector. Eso es como primordial para mí en ese aspecto. Bueno, sí, digamos que a la librería hay como muchos clásicos por los que preguntan. Latinoamérica más que todo, pero se salva un Asimov siempre. Creo que es después de todos los latinoamericanos conocidos. Asimov es uno de los que por los que siempre preguntan, quizás también porque es un género muy atractivo, ya como género de temática de la ciencia ficción, pero por mi lado me gusta, o al menos no me han preguntado mucho y siempre como que remito a Augusto Monterroso, porque pues aunque tenga mucha relación o uno podría relacionarlo con Horacio Quiroga, eh, Augusto Monterroso me gusta más. Nunca me preguntaron por Kafka y siempre recomiendo Kafka. Y Juan Carlos Onetti también vale mucho la pena recomendar, aunque no, la menos en la librería no se conseguía. Esos serían más o menos como en general los que preguntan y los que no, los que se impulsan. Bueno, yo siento que en mi caso lo que más había eran lectores de Edgar Allan Poe, y además que me sorprendía mucho como lectores de todas las edades, y como el niño de 12 años que quiere leerlo y el adulto de 30 que quiere leerlo. Creo que es uno de esos lectores que además pues yo recomiendo como
para iniciarse en la lectura. O sea, siento que tiene como ese gancho que te va jalando para saber qué es lo que pasa y cómo se van desarrollando los acontecimientos. Por el mismo lado, que me parecía muy raro, pero pasaba mucho, preguntaban mucho por Lovecraft, mucho, y además lectores que son como muy juiciosos y muy fetichistas de Lovecraft y de todo el imaginario que plantea, y eso pues me parece súper interesante. Y en realidad, bueno, como que nunca preguntaban mucho por cuentistas latinoamericanos. Bueno, obviamente Cortázar, siempre Cortázar, Cronopios y Famas. ¿Cuántos cronopios y famas puede uno vender al día? O sea, en un diciembre o algo así, eso es como pan caliente. Sí, eso se reparte así, Sí, así. igual yo prefiero ¿Cuántos vender quiere? cualquier ¿Cuántos quiere? cronopio antes que cualquier divergente o detergente, eso sí, concuerdo. Ah, sí, No, entonces uno cierto. les hace fuerza también a esas lecturas que, pues que también lo marcaron a uno, que yo creo que también eso tiene mucho que ver. Pero entonces digamos que mi manera como de promocionar el cuento así indirectamente es ofrecerlo cuando me preguntan algo para viajar. Sí, que me voy de viaje y quiero un libro para llevarme, entonces siempre el cuento es mi herramienta número uno, porque además es uno de mis géneros predilectos para cuando yo voy de viaje, porque siento que te permite como hacer un viaje dentro del viaje, no sé, sí, como tipo Inception, y como sumergirte brevemente en esa atmósfera del cuento, y luego poder salir y disfrutar de tus vacaciones, y como después de 4 páginas. Entonces me parece maravilloso y creo que a los lectores a los que les recomendé les funcionó muy bien. Por ahí pues recomendaba a Salinger y pues a Banana Yoshimoto y ay, Pajarito, por ejemplo, de Claudia Ulloa, que son cuentos muy breves, muy concisos, no sé, como tan cercanos también, muy lindos. Toda Sí, una habilidad, perdón, hay toda una habilidad para poder ser concretos también, ¿no? sí, no, y Eso para hay que evocar reconocerlo. tantas sensaciones como en medio párrafo, que eso es algo que me pasó también con la autora que les mencioné, Mariana Torres. Sí, Mariana Torres, El cuerpo secreto, como que tiene cuentos así de un párrafo, pero que te dejan, lo que tú decías del iceberg y de Hemingway, que te dejan imaginándote todo lo que hay debajo de esa superficie. Y eso es maravilloso del género. Y le dice que las buenas novelas policíacas y los cuentos policíacos no deberían terminar cuando descubren el artificio, sino después del artificio. Por mi parte, el último libro de cuentos que yo recuerdo haber vendido recientemente fue Exhalación de Ted Chiang. Y mi argumento, yo no lo he leído a él, pero mi argumento fue como, estaban viendo Solaris, y estaban así viendo Solaris como derritiéndose al frente de Solaris. Y mi argumento fue como, Solaris, aparte de ser una película, aparte de ser este libro de Lem, también es el podcast de Jorge Carrión. Entonces el tipo me dijo, ay, Jorge Carrión. Y yo le dije, ah, eso. ¿Usted quiere saber qué lee Jorge Carrión? Pues Exhalación. Y ese fue la razón por la cual este sujeto, este lector, terminó llevándose Exhalación. Al margen de este detalle que tiene que ver también con este nuevo resurgir de lectores de la ciencia ficción que van más allá de como de la experiencia geek. Yo creo que los cuentistas gringos y rusos se leen con diferencia por encima de cualquier otra geografía. Sin duda, Sí, sí, sin sí. duda. O sea, yo creo que los cuentistas latinoamericanos tienen que ver con el oficio que uno hace y con, digamos, como con ciertos profesores que quieren hacer ciertos recorridos en sus clases. Como que igual yo afirmo, como dijo Caro, que uno pasa un Cortázar y el lector vuelve, porque Cortázar es un constructor de lectores. En ese sentido, es un gran mediador para construir lectores futuros que encuentren en las gavetas conejos saltando y brincando por ahí. ¿Eran Ay, conejos? ¿Sí sí, eran Me conejos? encanta, hermoso. me encanta. Sí, 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 eran conejos. eran conejos. Es que hace mucho tiempo no estoy con el señor Julio. Pero también habría que reconocer que en el presente la relectura como de autoras tipo Mónica Ojeda, tipo Ampuero, tipo Mariana Enríquez, permiten que Samantha sí, Schweblin. Samantha Schweblin, que sacaron ahorita serie con una de sus novelas, que además el editor no la tiene impresa y me tiene de los pelos, porque todo el mundo quiere leer la novela y el editor no la imprime. Pero,
ese es otro asunto. Lo que sí creo es que todos deberíamos leer Chico Sucio de Mariana Enríquez, y si es en la edición anagrama argentina, mejor, como que eso empata. Y en cuanto a antologías, pues yo diría que Cuerpos y Puñalada Trapera son dos muy buenas opciones. Al margen de todo esto, y para complementar una heredera de Rubén Fonseca, Ana Paula Mae, y volviendo con los gringos y las gringas, diría Lina Davis, que es una recomendación que Marcela Jaimes me hizo hace mucho tiempo y que ahora yo ¿Lida utilizo. o Lidia? Lydia Davis, eso lo edita Lidia. Eterna Cadencia. Y hay uno que es un autor polaco que podría ser lectura del señor Edwin, No lo que es, es, lo es, pero todo bien ahí. yo no sé cómo se pronuncia su nombre, pero su apellido se pronuncia Rosek, según sé. Y La vida difícil, que lo edita Acantilado. Cuando vendía Acantilado era muy bella mi vida. Hay un cuento muy particular que se llama Una charla sobre la historia contemporánea, y la historia de un mono que se pone el traje del dictador. Y bueno, eso siempre es un autor muy crítico y vale la pena tenerlo presente. Demasiado interesante toda la selección de autores y de cuentos que tienen en la cabeza, sobre todo esa última parte me sorprendió bastante y gratamente. Ver a Rosek en Acantilado ya ahorita es un acontecimiento porque ya no está, ya no se ve por ahí rondar tanto. Así que si lo ven por ahí, cójanlo, agárrenlo, que es un muy buen cuentista. Y a todas estas ya haciendo como filtrando un poco más esta cuestión, un cuento para iniciarse. ¿Cuál creen ustedes que es como la mejor opción para enganchar a sus lectores como tan ávidos ahorita en este género? Ay, yo tengo uno que me encanta, que mejor dicho me descontrola cuando lo leí. Fue como, ¡ah! ¿Qué es esta Me maravilla? descontrola, me encanta eso, Nata. A ver, ¿cuál es? Que Natalia además es descontrolada. que yo lo leí como muy sin tener ni idea, súper relajadita. O sea, es de Mario Benedetti y yo no sabía que Mario Benedetti hacía cuentos. Era como, ¿qué es esto? Ve, seguro que es esto. Me salió en internet, pero esto es legal. Como, si es de Benedetti, ¿será que no? Bueno, no sé, yo era muy inocente en esa época. Y es un cuento que se llama Escuchar a Mozart y está escrito en tercera persona, entonces como que es más emocionante, no sé, tú qué haces, y entonces es más fuerte, y es sobre un señor del ejército, bueno, pues, y su hijo, entonces esa relación de inocencia y violencia, no, y además es cortito y sustancioso, mejor dicho, es muy óptimo para un primer lector que en verdad no sabe que Benedetti escribe cuentos, que no sabe que hay otra manera de contar la dictadura de una sutil forma, pero más directa, no sé. Es buenísimo. Vayan Me ya, vayan ya. encanta. Mucho Es un Benedetti, entusiasmo. es un Ujú, Benedetti diferente al que nos tiene acostumbrados el exacto. mismo autor, que es como casi coma diabético, pero Como diabético, me encanta. No, pero es un rico como diabético también. Hay gente que le gusta, hay no, no, gente que le Sí, encanta. sí, está Le gusta bueno. enfermarse. cada Lo uno bajan con escoge, agüita. Lo cada uno empalagoso siempre tiene que estar sobre la mesa, es así de sencillo. Si en ese no, pues banquete. el almuerzo no tendría sentido sin el postre. Cierto, Pues, cierto. pues yo ya había dicho que a mí me gustaba más como el Benedetti narrador, y de hecho ahora que lo mencionas, él tiene un libro que podría ser una novela que se llama Primavera con una esquina rota, pero adentro está dividido como en pequeños capítulos que también pueden ser leídos como cuentos. Y de esos hay uno que, si mal no recuerdo, se llama Beatriz, y también, claro, como que está todo el fondo de la dictadura, pero me gusta mucho que hace como juegos lingüísticos, sí, porque es una niña que está como aprendiendo palabras y él usa como esa herramienta para ir contando lo demás que está pasando. A mí me gustó, me gustó. También era muy inocente, no sé si en este momento todavía me gustaría, pero podría ser un buen gancho ahora que lo mencionas. Yo, Para bueno, un primer lector. sí, exacto. Yo para iniciarse pues en el género del cuento, obviamente Cortázar, o sea, obviamente Cortázar, así ¿Cómo está no? trillado. No importa cuántas Eh, veces lo nombremos, siempre total, valdrá la pena. Si no se lo total, han leído, total. de por Dios, ¿qué están esperando? Siento que
precisamente por ese tono como tan lúdico y tan juguetón de los cuentos, y que sus cuentos también son cortos.